Buenas noches, hermanos. Pues comenzamos con la prédica de hoy, que se titula Los pensamientos. Ayer estuvimos analizando lo que es la mente y hoy continuamos con los pensamientos. Pero antes que todo, agradecer el esfuerzo de los jóvenes de Cristo que desde sus hogares se le dedicaron tiempo, y a los jóvenes que fueron invitados y que de una u otra manera ya pertenecen al grupo, y en sus carteles escribiendo y dándole un tiempo a Dios. Gracias, jóvenes, por su dedicación, gracias por su esfuerzo y gracias por esa actitud de servicio, de compañerismo, de amor y de amistad. Pues hoy es un día que el mundo festeja como Día de las Madres. Y pues se me hace muy oportuno mencionar que muchas veces nos acordamos de nuestras madres solamente en vísperas de esta fecha o en esta fecha, y nos atrevemos a gastar mucho dinero en un regalo, en un pastel o en lo que fuese, para compensar todo el tiempo que no le hemos dedicado, para compensar muchas cosas que no le hemos dicho, muchas situaciones que no hemos sanado. En la prédica de hoy veremos que los pensamientos regulan nuestras conductas, nuestros actos, y a veces tendemos a alejarnos de la gente que amamos porque o no nos hemos perdonado o no somos capaces todavía de convivir con ellos, porque no hemos aceptado como son, no nos hemos entendido por qué viven lo que viven y por qué hacen lo que hacen. Y muchas veces cuando nos toca conocer la historia de vida de alguna persona, como que nos volvemos más empáticos y lo podemos comprender y entender con mayor facilidad. Pero ¿por qué esperar que la persona venga y nos diga: ¿sabes qué, hijo? Tengo cáncer, ¿sabes qué, hijo? Me voy a morir. Para que de repente tú te des cuenta que tienes una persona que te dio la vida, una persona que se dedica a ti, o que a lo mejor no se dedicó a ti, pero que tuvo una historia de vida difícil y te hizo tener una vida también difícil a ti. Esa es una maldición. A veces juzgamos a nuestros padres y no nos damos cuenta que cometemos exactamente los mismos errores que nuestros padres cometieron con nosotros. La Biblia dice como mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y honrar a tu padre y tu madre no es permitir todo lo que dicen o lo que hacen. Honrar a tu padre y tu madre es respetarlos, entenderlos, perdonarlos, amarlos sin juzgarlos. Que si me están enseñando algo que no está bien y yo ya tengo el entendimiento, entonces yo debo de decir: no, mamá, yo respeto lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted hace, pero esto es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Le sigo amando igual y voy a seguir orando por usted hasta que Dios le dé ese entendimiento. Muchas veces caemos en el despotismo, caemos en los actos sin misericordia, juzgamos a nuestros padres y no los perdonamos. Pues de aquí yo bendigo a mi madre, Rosa María, por la vida que me dio y que me permitió tener hasta el día de hoy. Y pues bendito sea Dios, hasta hace unos meses pudimos ponernos a cuentas. Y es bonito cuando llegas con tu madre, con tu padre y puedes ponerte a cuentas con ellos. Y no solamente esperar a que te pidan perdón, sino que tú también pedir perdón y resanar esas heridas que durante la infancia, la niñez, la adolescencia se formaron, la ausencia y la soledad. No solamente de la madre, del padre, sino también de los hijos. Y como parte de la prédica, los pensamientos, quiero darte una reflexión. Nosotros como hijos a veces, o cuando viene esta fecha, decimos: el 10 de mayo es una fecha para honrar a nuestra mamá, le llevamos mariachi, le llevamos pastel, le llevamos flores, y durante 364 días la mantenemos en el abandono, la mantenemos en la soledad, la mantenemos en el rechazo, la mantenemos en la indiferencia, y solamente un día
creemos que sopesa todo eso. Y somos capaces de aconsejar a otras personas diciéndole, mira, es tu mamá, mira, ayuda a tu mamá, no desampares a tu mamá. Cuando nosotros tenemos una vida diferente a la que nosotros predicamos o a la que nosotros anunciamos. Como parte de la prédica quiero decirte que para que todo esto pueda ser diferente, para que realmente las madres sean honradas, debemos primero aprender a ser hijos. Todos somos hijos. Realmente empezó con una madre que fue Eva, y de ahí todos somos hijos. Por tanto, cuando yo aprenda a ser hijo y a honrar a mi padre y a mi madre, entonces entenderé el papel de ser padre, el papel de ser madre, el papel de que si yo fui hijo y viví esto, tengo ahora mis hijos, por tanto no los voy a hacer vivir esto, o voy a continuar haciendo que vivan lo positivo, porque así fui educado, porque así fui crecido, y si crecí en medio del dolor y de la soledad, es algo que yo debo de hacer, que mis hijos no vivan. Aprender a ser hijos me lleva a aprender a ser padres y aprender a ser madres. Y te bendigo, vamos a orar antes de entrar a la prédica, y te pido que por favor prestes atención, tengas tus apuntes, tu libreta y tu pluma o tu lápiz o lo que fuera que vayas a usar. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias por todas las madres que hoy, de una o de otra manera, tradicionalmente están siendo festejadas, pero sobre todo yo quiero pedirte, no por un día, porque este día todos nos acordamos de nuestras madres, sino quiero pedirte por los 364 días que nosotros las abandonamos, las rechazamos, les somos indiferentes, no nos importa si comen, si no comen, si duermen, si no duermen, si están enfermos, si están sanos, porque somos ingratos con ellos. No les decimos que les amamos porque pensamos que ya lo saben, cuando parte vital del alimento emocional y espiritual es promulgar el amor y decir, ya sea con un abrazo, te amo, ya sea con una caricia, con un beso, con un acercamiento, pero nos hemos olvidado de los aspectos básicos del ser humano, que es la necesidad afectiva, y nos hemos separado. Bendito Padre, ayúdanos a entender que como hijos vamos a ser padres, y lo que nosotros vivimos, si vivimos algo positivo, enseñárselo a nuestros hijos y hacerlo mejor. Y si vivimos algo malo, algo peor, algo realmente grotesco, entonces impedir que nuestros hijos vivan lo mismo y enseñarles. Pero antes de enseñarles, aprender a ser hijos para poder entonces aprender a ser padres. Bendito Padre, que sea la honra y la gloria, y ayúdanos a que este mensaje sea preparado por el Espíritu Santo, sea dicho por Él, y aleja todo lo que el ser humano, lo que el hombre pueda decir y distorsionar de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermano, vamos a partir con la premisa que está en dos versículos, Hebreos 8:10, y el segundo que se encuentra en Efesios 4:23, porque me parece oportuno que empecemos ahí. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel, y por Israel se entiende iglesia, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos. Y tienes ahí, subraya alma, o en tu libreta apunta esa palabra, alma de ellos. Y sobre el corazón de ellos las escribiré. Igual haz lo mismo con la palabra corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Estamos hablando del alma, estamos hablando del corazón. Es el mismo lugar, solo que uno es el físico y el otro es el intangible. Así como el cerebro es la parte física de la mente, la parte de la mente es la parte intangible. Lo mismo es el alma y el corazón. En nuestro siguiente versículo está en Efesios 4:23,
Y nos lleva a lo que ayer estuvimos hablando, solo que quise darte el versículo hoy para que tú lo tengas ahí. Efesios 4:23 dice: y renovarnos en el espíritu de vuestra mente. La mente es el espíritu, por tanto, la mente del ser humano radica en el cerebro, en donde se realizan todas las etapas cognitivas del ser humano: el aprendizaje, el entendimiento, el discernimiento, el discrepar, el analizar y por lo más básico que es el pensar. Muy bien, teniendo como fundamento estos dos versículos, pues ya podemos partir con nuestra prédica. Ayer hablamos de un versículo, Filipenses 4:8, y empezamos con nuestro viaje a través de la Biblia. Filipenses 4:8 nos habla de algo en particular. Nos da una lista de las cosas que tienen que ocupar nuestra mente. Y cuando digo tienen que ocupar nuestra mente, es lo que debería de estar en nuestras mentes para poder tener un pensamiento apropiado, correcto y agradable a Dios. Filipenses 4:23 dice, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y puedes apuntar la palabra todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y por virtud puedes poner a un costado verdad, si alguna alabanza, en esto pensar. Cuando dice todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, quiere decir que yo no deje un espacio para algo que no es ni honesto, ni justo, ni puro. Y si lo pongo del lado negativo, sería: no pensemos en lo deshonesto, en lo injusto, en lo impuro, en lo grosero, en la mentira, en la falsedad, en la hipocresía. En esto no debemos pensar. Te lo digo desde las dos perspectivas y significa lo mismo. Muy bien, está en una lista de lo que tiene que ocupar mis pensamientos para que yo pueda sanar. Aquí me dice, por lo demás, hermanos, te dice al final, por lo demás, hermanos, quiere decir, esto es lo que tienen que hacer, y al final te dice, en esto pensar, en esto que te estoy poniendo. No vas a pensar en otra cosa. Pero la mente del ser humano es como que te digan, solo hay melón y hay sandía. Y tu mente dice, quiero poco. Y te vuelven a decir, solo hay melón y solo hay sandía. Y tú vuelves a decir, quiero poco. Porque nuestra mente está programada a su necesidad y no ve la realidad de lo que está presente. Y es cuando el pensamiento te lleva a distorsionar una realidad y recibir una mentira en vez de una verdad. Empezamos entonces con esto que dice, en esto pensar, y vamos a ir desarrollando otros versículos para reforzar lo que estamos viendo. Isaías 26:3 me dice, ¿cómo puedo pensar en esta lista? Porque es muy fácil decir, bueno, pastor, usted me está diciendo que yo piense en esto, en esto, en esto. Pero ¿qué hago con todos esos pensamientos que están ahí y que me es difícil sacarlos de mi cabeza porque están ahí? Los pienso aunque yo no quiero pensar en ellos, los siento aunque no quiero sentir en ellos, y los practico aunque no los quiero practicar, que es una pregunta muy común que me hacen. ¿Por qué lo que quiero hacer no es lo que hago? Que es lo mismo que decía Pablo, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago es lo que no quiero hacer. Muy bien, Pablo empezaba a tener una lucha con sus pensamientos porque era un perseguidor de la iglesia, y a donde iba, ya siendo discípulo, lo seguían viendo como un perseguidor, lo seguían viendo como alguien que atormentaba a la gente. Entonces, en vez de acercarse, le huían los judíos. Y por eso tuvo un acercamiento muy particular con los griegos, porque ellos no tenían este contexto
y lo podían entender y escuchar. O sea, no tenía ningún prejuicio y lo aceptaron por lo que escuchaban, por lo que él enseñaba. Entonces buscamos Isaías 26:3. Y también, si tienes ahí tu Biblia y eres de las personas que las marcan, que las subrayan, hazlo en lo que es el numerito. Subraya el numerito, y si no quieres rayar tu Biblia, en donde está el numerito, haz un círculo. Y dice 26:3 de Isaías: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Y en la versión nueva dice, a aquel cuyo pensamiento, dice en la versión más reciente, pero escucha lo que dice en la versión de 1900, dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Y está hablando de los pensamientos. Por tanto, si yo tengo un pensamiento desordenado, tengo que luchar para ordenarlo. Y esta es la parte compleja de la restauración mental, de la restauración del pensamiento, de la restauración del espíritu. Que si están viniendo imágenes grotescas, obscenas, entonces yo debo de forzar a mi mente y decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué está viniendo esto a mi mente? ¿Por qué esto es recurrente cuando yo ya renuncié? Y aunque yo renuncie, el pensamiento tiene que ir perdiendo fuerza hasta que deja de venir. Pero si no pierde fuerza, es porque no es solamente un pensamiento, es una necesidad que tú tienes que satisfacer. Segunda de Corintios 10:5. Y como toda necesidad solamente se apaga satisfaciendo. Muy bien, Isaías 26:3 me dice, tú le guardarás. Y luego en el versículo 4 me dice, confiar en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Segunda de Corintios 10:5, ayer hablamos mucho de Corintios. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa? En tu Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, y aquí te dice, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Cualquiera de las dos versiones significa lo mismo, llevando cautivo todo pensamiento. Muy bien, hoy viene un pensamiento de que alguien me molestó y ojalá y te pase un tren encima, y luego me doy cuenta que estoy pensando esto y lo llevo cautivo. Señor, perdóname por lo que acabo de pensar, y bendigo a esta persona y quito ese pensamiento que puede traer una maldición. Yo lo reprendo. O sea, llevar cautivo todo pensamiento tiene que ser que ya te diste cuenta del pensamiento, aceptaste que lo pensaste y entonces decides qué hacer, o te arrepientes y rompes con ese pensamiento, o de otra manera sería así, pienso que hoy va a ser un día exitoso. Ese pensamiento sí vale la pena que lo conserves, pero te debe llevar a la acción para que se vuelva una realidad. Me refiero a los pensamientos deshonestos, inicuos, impuros, sucios, desagradables, por los cuales nosotros sufrimos. Dice en segunda de Timoteo 1:7, Timoteo es un libro totalmente doctrinal, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza. Y cuando dice él, está en cursiva, dice, sino el espíritu de fortaleza, el espíritu de amor
y el espíritu de templanza, o sea, de dominio propio. En tu Biblia nueva dice dominio propio. Ahora en la versión antigua dice templanza y te voy a explicar por qué dice templanza. La templanza es aquel, el temple viene cuando el acero es puesto en el fuego, queda hirviendo, a rojo vivo el fuego, y luego se pone en agua fría, y ese efecto de templar le da al metal una resistencia que no podría tener antes. Muy bien, ¿qué significa esto? Para que nosotros podamos ser templados, tenemos que ser tentados, y en el punto de sentir la tentación, apagarlo totalmente y apagar los dardos del maligno con el Espíritu Santo. Lo apagas y ya tienes el espíritu de la templanza. Eres capaz de determinar, de discernir la tentación y atacarlo con la palabra, y entonces esa prueba se vuelve templanza, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelantito, los puntos de cómo tomar control de los pensamientos. Así es que te pido que lo notes y lo apuntes para que no se te revuelva. Proverbios 4:23. Ayer lo hablaba con una persona sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? En el corazón se encuentra el alma, y el alma es el tesoro, ahí radica la salvación, es lo que tienes que salvar, es lo que tienes que conservar, es lo que tienes que perseverar hasta el final, porque si ya no tienes salvación, tu alma ya está a la deriva, entonces ya no hay nada que salvar. La salvación se pierde, sí se pierde, como tú puedes perder cualquier otra cosa. Lo puedes encontrar, sí lo puedes encontrar, pero la mayoría de las veces cuando pierdes un objeto, muchas veces no lo encuentras de la misma manera, ¿no? Muy bien. Proverbios 4:23, y te lo voy a explicar, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él mana la vida, de él mana la salvación, de él mana la verdad, de él mana todo lo justo, todo lo honesto, radica allí. Muy bien, entonces me doy cuenta de que para que yo active a mi espíritu, mi alma tiene que empezar a ser guardada. Cuando Cristo entra en tu vida, limpia tu corazón, que es el depósito del alma, por tanto ya puede habitar el Espíritu Santo de Dios y ya puede llevarte a un camino de bendición y de restauración. Muy bien, hablamos de cómo tomar control de los pensamientos. Apunta ahí, cómo tomar control de los pensamientos. Punto número 1, estar en la palabra de Dios. Y tú me vas a decir cómo puedo controlar mi pensamiento estando en la palabra de Dios, porque te dice que la palabra nunca llega vacía. Y si no llega vacía, quiere decir que cuando es depositada en mi mente, la palabra de Dios germina y da fruto. Por tanto, nunca llega vacío y ocupa un espacio vacío que yo ocupo para pensamientos no propios y desagradables. Muy bien, brincamos a Mateo 4, porque estar en la palabra tiene mucho que ver con lo que pasa en Mateo 4. Dice: Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, porque a veces nosotros decimos que Dios nos tenta, pero la Biblia dice que Él no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado según nuestra propia concupiscencia. Y aquí dice que el tentador es el diablo. Y dice: y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y yo te voy a decir algo, fíjate qué curioso, Jesús aguantó 40 días y 40 noches. Y nosotros ni siquiera aguantamos un desayuno, un almuerzo, una cena. Fíjense el grado de espiritualidad que ya tenía Jesús, 40 días, 40 noches sin probar un bocado, pero lo más importante es sin tener hambre. Y esta es la particularidad del ayuno. Cuando el Espíritu Santo te pone a ayunar,
te cierra tu estómago, te cierra tu vientre y no tienes hambre. Hay iglesias, hay pastores, hay hermanos que promulgan el ayuno y cuando están ayunando sus estómagos ya se quieren comer entre sí. Eso no es un ayuno, ese es un sacrificio y Dios ya no quiere sacrificios. Si tú quieres ayunar y quieres probar el ayuno, pídele al Espíritu Santo que te muestre el momento del ayuno cuando tu vientre sea cerrado y te pueden presentar el manjar más sabroso, tu comida favorita y tu estómago simple y sencillamente no tiene necesidad de probar alimento. Este es el verdadero ayuno. Entonces, aquí lo dice en el versículo 2, después de 40 días, 40 noches, terminando su ayuno, dice al final del versículo 2, después tuvo hambre, no tuvo hambre antes de terminar el ayuno. Esta es la particularidad del ayuno. Versículo 3 dice, y llegándose a él el tentador, o sea, el diablo, dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Fíjense que primero el diablo lo ataca en su necesidad primaria que Jesús estaba manifestando. Muy bien. El diablo no te va a tentar de algo si tú no has manifestado una necesidad en esa área. Y es tan astuto que sabe de qué pie cogíamos y es donde nos pone la tentación. Por tanto, Jesucristo, fíjense, él tuvo hambre y ¿cuál fue la respuesta inmediata de Satanás? A ti que estas piedras se convierten en pan y se harán pan. Si es que eres el Hijo de Dios. Lo estaba picando, lo estaba provocando, lo estaba juzgando y lo estaba dirigiendo a ser manipulado, porque si Jesús hacía lo que el diablo le estaba diciendo, iba a caer en un espíritu de manipulación, pero Jesucristo demuestra tener el espíritu de dominio propio, el espíritu de templanza, y le contesta con la palabra en el versículo 4, dice, mas él respondiendo dijo, escrito está. Y esa palabra, escrito está, significa, Dios lo dijo, por tanto, no lo dijo el hombre, entonces es verdad. Eso significa, escrito está. Y dice, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que el punto número 1 implica estar en la palabra de Dios y Jesús estaba pleno, convencido de la palabra de Dios. Tan es así que le contesta, todo lo que le contesta se encuentra en Deuteronomio. Ahí están todas las respuestas que da Jesús. Y dice, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, te alzarán las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Por qué le hace esta tentación a Jesús? Porque después de 40 días, 40 noches que siente hambre, él estaba débil. Y le dice, no tienes fuerzas de regresar, porque acuérdense que el Espíritu lo llevó al desierto. Por tanto, regresar a donde él estaba era caminando y no tenía la fuerza suficiente. Y le dice Satanás, aviéntate desde esta colina para que llegue más pronto. Y si eres el Hijo de Dios, sus ángeles van a impedir que te mueras. Lo estaba provocando, realmente le estaba diciendo mentira, porque si Cristo se aventaba, ¿qué creen que iba a pasar? Los ángeles no iban a llegar a salvar a Jesús. No iba a llegar a salvar a Jesús, simplemente lo estaban provocando para que deje de ver a Dios y empiece a ver al tentador. Y es tan sencillo que Satanás hace eso, que Jesús demuestra otra vez que con la palabra la mirada debe estar fija en Cristo, en el Padre Celestial o en Cristo, y le dice, escrito además está. O sea, no solamente lo que te dije está escrito, también lo que te voy a decir está escrito. Sabe cómo responder Jesucristo y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Sin embargo, el diablo insiste una vez más y dice, otra vez le pasa al diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Por qué le muestra esto el diablo a Jesús cuando ya te hablé de que la tentación viene cuando hay una puerta abierta? Muy bien, en ese momento que Jesucristo es llevado al desierto, recuerda que acaba de ser bautizado
y después de ser bautizado hay una renuncia pública hacia todo lo material y le dice a Satanás, ya renunciaste a todo, por tanto no tienes nada, no tienes dónde poner tu cabeza, no tienes dónde comer, no tienes amigos, no tienes familia, no tienes madre, no tienes nada. Entonces, como no tienes nada, yo soy capaz de darte todo, tan solo que hagas mi santa voluntad, dice el diablo. Y le dice, y le pone sobre las almenas del templo, si eres el Hijo de Dios, le dice en el versículo 8, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dice, vete, Satanás. O sea, no quiero que me sigas tentando, porque estoy viendo a mi Padre Celestial y a ti te estoy ignorando. Vete, porque está de más que me sigas tentando. Mi mente está convencida de que solamente a mi Padre Celestial le voy a servir. Y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Entonces fíjense cómo vence Dios, Jesús, estas tentaciones a través de declarar la palabra, a través de conocer la palabra, a través de haber escudriñado la palabra y a través de estar convencido de que estos eran los versículos indicados para contestarle al maligno. Y nuestro punto número 1 es estar en la palabra de Dios. En el punto número 2, vivir en dependencia del Espíritu Santo. Mateo 26, 41, la parte más difícil es vivir dependiendo del Espíritu Santo de Dios, porque queremos tener, queremos adquirir y no queremos ser llamados pobres o mendigos o cosas así. Mateo 26, 41. Dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entres en tentación. Y me está diciendo las pautas para que la tentación no llegue a mí. Velad y orad. ¿Qué significa velar? Estar alerta. Estar alerta de cualquier pensamiento que venga a mi mente. Es mío, lo quiero pensar, no lo quiero pensar, por tanto renuncio, lo desecho. O si es mío, lo estoy pensando porque tengo una necesidad, entonces no voy a renunciar al pensamiento, voy a renunciar a la necesidad que origina los pensamientos. Muy bien, entonces brincamos a Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. Y dice la palabra de Dios, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. El que confía en su corazón es necio. Estamos dando nuestra confianza a nuestro corazón, en donde está nuestra alma, pero la Biblia me dice que yo tengo que velar y orar. No puedo confiar en mi corazón, tengo que velar y orar hasta que mi espíritu esté activado y sea mi espíritu el que empiece a direccionar mi alma. ¿Sí? Entonces, nos vamos a Jeremías 17:9. Está más adelantito. Jeremías 17:9. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Si Mateo está diciendo que yo no confío en mi corazón, y Proverbios igual me lo está diciendo, aquí me está diciendo que nuestro corazón es engañoso porque siempre va a tratar de satisfacer las necesidades en vez de discernir si son o no son agradables a Dios. En Mateo 26, 33, dice,
Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Mateo 26, 33. Yo nunca seré escandalizado, aunque todos lo sean. En otras palabras, Pedro estaba hablando sin pensar y le estaba diciendo, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Si todos se alejan de ti, yo no me voy a alejar. Que es lo que decimos muchas veces cuando nos acercamos a Cristo. Empezamos a declarar cosas que no vamos a cumplir. Y es cuando nos ponemos yugos, cuando nos ponemos lazos. Simplemente actúa y dale a Dios lo que tengas que darle en el tiempo que le tengas que dar, pero dáselo con amor, con entendimiento, dáselo de corazón, porque a Dios no le podemos dar las cosas a medio. Muy bien. El punto número 3, no alimentar la mente con aquello que promueve a las personas a ser pecaminosas. No podemos hacer eso. Muy bien. Vamos a Proverbio 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Muy bien. Ahora, ese versículo que ya habíamos leído anteriormente, lo vas a empatar con Job 31:1 y vas a darle un contexto diferente. Job 31:1. Dice la Biblia, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? Y te lo voy a explicar. Hice pacto con mis ojos, por tanto, ¿cómo había yo de mirar a una persona virginal? Se está refiriendo que yo hice un pacto con mis ojos, quiere decir, Job quiere decir esto. Mi tentación es mirar a las mujeres. Por tanto, hice un pacto con mis ojos y no voy a satisfacer la necesidad que tienen mis ojos. Y esa es una de las puertas que la mayoría de los hombres tenemos abiertas o tienen abiertas, es cuando pasa una muchacha, escaneamos con nuestros ojos, hacemos rayos X, hacemos todo lo que tenemos que hacer y no dejamos de mirar hasta que la muchacha desaparece. Ahí tenemos una necesidad que hace que mis pensamientos vayan hacia lo que no es correcto y no es agradable a Dios. Entonces, como dice Job, bueno, ya descubrí, yo ya identifiqué, por tanto ahora lo tengo que controlar, lo tengo que sujetar y lo tengo que dominar, porque tengo un espíritu de dominio propio, tengo un espíritu de templanza y soy capaz de hacer eso. Y es cuando empieza una evolución, una madurez en el cristiano. Muy bien, Romanos 13:14, y hemos estado viendo constantemente Romanos 13:14, dice la palabra de Dios. Dice, más vestíos del Señor Jesucristo y no hagas caso de la carne y sus deseos, o no satisfagáis los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Al vestirme del Señor Jesucristo y Satanás me vea disfrazado o vestido de Jesucristo, Jesús fue el único que lo venció en el desierto. Jesús fue el único que teniendo cuerpo hizo que Satanás vuelva a caer sobre su tronado y principado, lo hizo que caiga de esa falso lugar que ya nosotros como humanidad le habíamos recreado al maligno. Punto número 4 dice, buscar intensamente a Dios. ¿Y cómo puedo hacer esto? Se encuentra en Mateo 5:44. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacen bien
a los que hacen bien, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una de las partes más difíciles de hacer, orar por aquellos que nos están haciendo daño. Pero la Biblia dice que amontonamos ascuas de fuego, y las ascuas de fuego lo que consumen es la ignorancia, lo que consumen es las reacciones negativas de lo que nosotros estamos, contra lo que nosotros estamos luchando. Efesios 4:28 nos habla de algo. Y dice, Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que pareciera necesidad. Muy bien, el que hurtaba no hurte. Y aquí solo habla de pocos ejemplos, pero el que mentía no mienta, el que lastimaba no lastima, el que desamparaba no desampare. Y así te empieza a decir en este ejemplo Pablo a la iglesia de Éfeso, y les está hablando fuertemente, les está diciendo, bueno, yo tengo esta situación, ustedes saben que vengo cada vez o una vez al año o 2 veces al año y no tienen misericordia de mí. Eso es lo que les quería decir Pablo, porque después de que ellos rompieron piedras y establecieron las iglesias primitivas, los romanos empezaron a atacarlos a ellos. Primera de Timoteo 5:2. No pierdas Efesios porque vamos a volver. Primera de Timoteo 5:2. A las ancianas como a las madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Muy bien. La palabra de Dios nos está dando una directriz aquí. Y dice que a las personas grandes, con sabiduría, con discernimiento, yo llego a la iglesia y de repente hay una mujer, porque por lo general son mujeres, y son tan amables que ya nos queremos dejar apapachar solamente por esa hermana y empezamos a distorsionar un acto de afecto con un acto que simboliza otra situación. Dice, muy bien, dice que yo tengo que honrar, en el versículo 3 dice, honra a las viudas que en realidad son viudas. Honra a las personas que están haciendo verdad, que están practicando verdad, que están diciendo verdad. Esas son las personas a las cuales nosotros vamos a bendecir, y nos dice la Biblia. Y regresamos a Efesios 4:22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del error. Dice la palabra de Dios que dejemos y abandonemos nuestra pasada manera de vivir. En nuestra pasada manera de vivir se encuentran nuestras necesidades que nos van a llevar, si las empezamos a proveer para que se alimenten, nos va a llevar a pecado y nos va a alejar de Dios totalmente y no vamos a tener paz. Buscamos Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, dice la palabra de Dios. Entonces va y toma consigo tus 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Se refiere a nosotros, que podemos pensar que estamos sirviendo a Dios, pero realmente no le estamos siendo gratos a Dios,
y eso nos lleva a un conflicto, o dejamos a Dios o le seguimos buscando, pero de una manera más pasiva. Muy bien, en el punto número 5 dice utilizar el compañerismo con obras cristianas. Hebreos 10, 24 al 25. Y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándose y cada vez y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará sacrificio por el pecado. Y muchas veces decimos, Cristo está viniendo, Cristo está cerca y me arrepiento a última hora. Y hay gente que ha sido capaz de dejar a su familia, a sus hijos, todo por aparentemente seguir a Dios, pero su vida realmente manifiesta algo diferente. Muy bien, y como punto número 6 y último, la palabra sobre todo, Juan 1:47, Evangelio de Juan. Y dice la palabra de Dios. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sobre todo, versículo 6, punto número 6, sobre todo, Juan 1:47, que la gente diga con base a nuestro testimonio que somos verdaderos, que somos honestos, que somos justos, que somos puros, que somos confiables. La gente tiene que decir esto y esto se consigue con la verdad. No podemos obrar mentira y esperar los frutos de la verdad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Muy bien. La palabra de Dios nos dice a través de los pensamientos negativos, porque es algo que tienes que entender que no puedes evitar. Nuestras necesidades en el inconsciente y subconsciente nos traicionan y siempre somos tentados, aún en sueños. Entonces, cuando estés despierto, empieza a analizar cada área de tu vida y clasifica los pensamientos. Pensamiento pasajero, pensamiento pasivo y pensamiento activo. Pensamiento pasajero, pensamiento activo, pensamiento que no está sujeto a Dios. Muy bien, son 3 niveles de este tipo de pensamientos. Si yo sé que lo estoy pensando, muy bien, el pensamiento lo llevo a Dios. Si yo estoy practicando algo, tengo que saber lo que estoy practicando. Si yo estoy llevando a otro punto la palabra, la fe, la esperanza, es porque sé que en algún momento las cosas van a ser diferentes de lo que yo había visto y vivido. Proverbios 16, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. A veces no puedo combatir con el pensamiento desde mi mente.
Por tanto, tengo que combatir contra mis pensamientos desde mi alma. Tengo que controlar mi emoción para que yo empiece a pensar diferente. No puedo a veces luchar contra tanto pensamiento que viene a mí porque no me deja ser clasificados, no me deja pensar, no me deja analizar. Por tanto, tengo que llevar cautivos esos pensamientos a Cristo y hacer lo que dice este Proverbio 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras. Señor, ya que no puedo pensar correctamente, voy a hacer lo que dice tu palabra. Simple, hago lo que dice tu palabra, te escucho, creo, porque tú lo dices, pero no lo voy a tratar de pensar tanto porque mis pensamientos ahorita están contaminados. Entonces lo que hago es llevarte mis obras, dice la fe con obras y la fe sin obras, y te llevo mi fe con obras para que poco a poco esa fe empiece a ser una fe sin obras, porque todo se lleva en mi mente con pensamientos, como dice Tito, como dice Filemón, pensamientos de paz, pensamientos en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo correcto, y así voy yo encapsulando lo que no está bien y llevando a la objetividad lo que voy pensando. A veces mis pensamientos me saturan y entonces tengo que darle un descanso a mi espíritu, a mi mente, actuando de la forma que Dios me dice que yo actúe, porque voy a intercambiar la parte cognitiva con la parte emocional, y es cuando sano más rápido. Te voy a dictar unos versículos para que tú escudriñes, así como la vez pasada. La vez pasada te dicté igual, pero pues no recibí preguntas sobre ello, que lo pudieron ustedes analizar y escudriñar correctamente. Entonces te he preparado unos versículos para que hagas lo mismo y te ayude a comprender un poquito más, porque yo te puedo explicar, pero también tú tienes que empezar a escudriñar, que es la parte primaria de este tema y de este estudio de la prédica. Muy bien, comenzamos con la lista para que tú la analices, y se encuentra Proverbios 12:20. Proverbios 14:22. Isaías 32:8. Salmo 49:3. Romanos 12:3. Filipenses 3:19. Salmo 41:1. Proverbio 15:28. Proverbio 12:5. Proverbio 14:22. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Mateo 22:37. Romanos 1:28. Primera de Corintios 2:16. Efesios 4:17. Tito 1:15 y 16. Hebreos 10:16. Y el último, Apocalipsis 2:23. Muy bien. Cuando la Biblia dice llevamos nuestros pensamientos cautivos, quiere decir que todo al principio va a complicar,
mucho, te va a complicar mucho, te va a ser muy difícil desarraigar esos pensamientos. Pero acuérdate del estudio de ayer, de la prédica de ayer. No es solamente arraigarte, es también sobre edificar. Entonces, si yo no puedo arraigarme lo suficiente, empiezo a sobre edificar. Sobre la mentira edifico verdad, sobre lo impuro edifico lo puro y empiezo a intercalar, empiezo a darle vida a todo, empiezo a ser de bendición para todo y empiezo a dejar que el Espíritu se mueva a mí y empiezo a hacer que el Espíritu Santo fluya, me llene, me inunde y rebose, lo que dicen muchos hermanos, que hasta que sobreabunde el Espíritu Santo te va tocando y te vuelve una persona poderosa en el Espíritu y en la obediencia a Jesucristo. Muy bien, hermanos, pues yo espero sus preguntas para poderlas contestar a tiempo en la siguiente prédica. Vamos a seguir hablando de la parte cognitiva, de la parte del pensamiento, de la parte de la lógica, porque todas esas cosas se encuentran en la Biblia y vamos a tener ese punto en ese estudio del escudriño para darme cuenta quiénes ya están avanzando, quiénes ya están madurando y quiénes todavía nos faltan. Yo te invito a que si tienes alguna duda, algún problema o algún familiar por el que tú quieras oración, nos envíes cualquier cosa que tú así necesites y te será contestado. Por lo pronto, este sería el estudio de hoy. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos la capacidad de pensar correctamente. Y vamos a pedirle eso en la oración. Bendito Padre, en esta hora, que sea la hora de la gloria, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, porque en tu infinito amor nosotros queremos descansar en nuestros pensamientos, queremos entregarte la parte racional, queremos entregarte la parte racional y ayúdanos, Señor, en esta hora a adquirir la medida del varón perfecto, imitando a Jesús, imitando a Jesús. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria. Por siempre te pido, Señor, que nos ayudes y que nos bendigas en las empresas, en los negocios, en cada cosa que nosotros tengamos y que nosotros pensemos de una manera positiva o negativa, que tú nos ayudes. Ayúdanos, bendito Padre, porque necesitamos de ti. Ayúdanos, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco. Amén y amén. Pues yo te bendigo, hermano, y te agradezco el tiempo. Y recuerda lo que te comenté al principio: si quieres honrar a tu padre y a tu madre, hazlo 364 días. Hazla sentir importante y no permitas que un día nada más se te olvide y te sea más fácil comprar el bienestar familiar. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.